Hace ya unos meses analicé para vosotros los auriculares Xiaomi AirDots y como muy poquito después sacaron los Redmi AirDots, muchos me estáis preguntando, bueno, ¿y son los mismos? ¿Y qué diferencias hay? ¿Y cuáles me compro? Pues bien, en este vídeo os voy a intentar aclarar cuáles son las diferencias de estos dos auriculares de Xiaomi para que os sea más fácil de elegir. Así que nada, ¿queréis saber cuáles son las diferencias que hay entre ambos? No os perdáis el vídeo. Una vez que habéis visto el unboxing de los Redmi AirDots, salta a la vista que han cambiado bastante el paquete, mientras que los primeros era una cajita blanca más del estilo Xiaomi, ahora presentan una caja un poquito más alargada, en color azul. Eso sí, al igual que ocurría con los Xiaomi AirDots, estos Redmi AirDots tampoco están orientados al mercado internacional, porque en el paquete no vemos que en ningún sitio vengan textos en inglés. Todo lo que nos encontramos son textos en chino. Lo que sí podemos observar es que en la parte superior derecha de la caja podemos ver el logotipo Mi, con lo cual estamos hablando de un producto de Xiaomi. Vamos a empezar hablando del diseño y comenzaremos por lo que son las cajas que almacenan los auriculares. A simple vista, las cajas pueden parecer idénticas, pero si las colocamos una junto a la otra, vemos que la de los Redmi AirDots, es decir, la caja negra, es un pelín más alta. Yo diría que un par de milímetros más gruesa que la de Xiaomi. A pesar de eso, he de deciros que la caja de los Redmi AirDots pesa 33 gramos frente a los 38 gramos que pesa la caja de los Xiaomi AirDots. En este caso, la de los Redmi es un pelín más ligera y creedme que aunque sea muy poquito, se nota al tacto, ¿eh? En la parte inferior de la caja podemos comprobar las especificaciones técnicas de los dos auriculares, tanto de los Redmi AirDots como de los Xiaomi AirDots. Y luego en la parte frontal de ambas cajas nos encontramos una luz LED que nos va a ayudar a comprobar el estado de la carga de dichas cajas. Eso sí, el comportamiento de la luz LED de ambas cajas es diferente. Mientras que la de los Redmi AirDots, cuando está conectada a la corriente eléctrica y se está cargando, permanece encendida y una vez que la caja ha alcanzado su carga máxima se apaga, la de los Xiaomi AirDots, cuando está totalmente cargada, se pone en color blanco. Es una sutil diferencia, pero me ha parecido interesante comentarla. Ya que estamos hablando de carga y batería, comentaros que la capacidad de la batería es exactamente igual en ambas cajas. Tenemos una capacidad de batería de 300 mAh que nos va a dar una carga de 12 horas. Es decir, podríamos realizar 3 cargas completas a nuestros Redmi AirDots o Xiaomi AirDots y poder disfrutar de nuestra música prácticamente todo el día. Ambas cajas también se cargan por un puerto micro USB que está situado en la parte trasera de las mismas. Además, obviamente, al tener la misma capacidad, el tiempo de carga de estas cajas es igual. Estamos hablando de un tiempo entre unas 4 horas, 4 horas y media, 5 horas. Con lo cual, si somos cautos de dejarla cargando por la noche, al día siguiente, como digo, vamos a poder disfrutar de nuestra música todo el día. Bueno, la apertura de la caja es igual en ambas, lleva una bisagra y se abre muy fácilmente. Sacamos los auriculares y ahora sí vamos a hablar ya de lo que es el propio auricular, tanto del Redmi AirDots como del Xiaomi AirDots. Nada más sacarlos de la caja hay una pequeña gran diferencia entre estos dos auriculares, y es que los Redmi AirDots son mucho más pequeñitos que los Xiaomi AirDots. Concretamente estaríamos hablando aproximadamente unos 2-3 milímetros menos los Redmi AirDots, tanto en el alto como en el ancho. Y esto, creedme, que una vez colocados en la oreja son mucho más discretos y quedan mucho mejor los Redmi AirDots que los Xiaomi AirDots. En ambos modelos tenemos una batería de 40 mAh que nos va a dar un tiempo de uso de unas 4 horas en un volumen de un 50-60%. En ambos modelos, eso sí, el tiempo de carga por completo es de 1 hora y media, cosa que no me gusta demasiado, lo veo tal vez algo excesivo. Luego comentaros que en ambos modelos se incorpora un pequeño LED que cuando están funcionando no se ve, es decir, alguien me decía, bueno, ¿y esto lo lleva siempre en la oreja encendido? No, el LED este simplemente es para saber el estado de la conexión y el estado de carga una vez que están metidos en la caja.
Hablando de conexión, en ambos modelos nos encontramos tecnología Bluetooth 5.0 y esto es muy importante porque la tecnología Bluetooth 5.0, además de que hace un emparejamiento mucho más rápido con nuestro terminal, va a hacer que se cumplan los tiempos de uso de batería que os acabo de comentar gracias a su bajo consumo. Tener en cuenta que si estos auriculares los conectamos con un móvil o tablet con tecnología Bluetooth 4.0, 4.2, van a funcionar perfectamente, pero claro, el consumo ya no es el mismo, ya no estamos hablando de tecnología Bluetooth 5.0 en ambos extremos. Esto lo comento porque muchos me decís, no, es que a mí no me dura la batería lo que dice, no es que yo noto que... Y es por eso, porque estamos conectándolo tal vez con móviles más antiguos. Bueno, y comentaros que a nivel físico hay otra pequeña gran diferencia entre estos dos auriculares en lo que a elementos de control se refiere. Mientras los Xiaomi AirDots son táctiles, es decir, responden a un leve toque con nuestro dedo, los Redmi AirDots lo que tienen es un botón físico, hay que hacer clic físicamente sobre el auricular. Pero la verdad es que a mí me ha convencido mucho más que tengan un botón físico a que sean táctiles. ¿Por qué? Porque con el uso he comprobado que los Xiaomi, al ser táctiles, cualquier leve roce hace que se pare la canción que estás escuchando o que empiece a reproducir sin querer. Mientras que aquí, al tener que pulsar tú físicamente, tienes como más control. Con lo cual, a mí me está gustando más el tema del botón físico. Los Redmi AirDots funcionan exactamente igual que los Xiaomi AirDots, es decir, con un clic iniciamos la canción y con otro clic la detenemos y luego haciendo doble clic lo que hacemos es invocar al asistente de nuestro teléfono móvil. Si tenemos un iPhone, invocaríamos a Siri y si tenemos un Android, invocaríamos a Google Assistant. No se puede hacer triple clic ni se puede avanzar de canción o retroceder de canción. Esto es una de las cosas que también me lo estáis preguntando mucho. Lo que sí es verdad es que hay un truquillo y es que podemos aprovecharnos del asistente de Google o de Siri para que cuando hagamos doble clic invocarlo y así pedirle que pasen de canción, que retrocedan de canción, etc. Bueno, y por último, obviamente, cómo acabar el vídeo sin hablar de la calidad de audio que nos están ofreciendo los Redmi AirDots frente a los Xiaomi AirDots. Esto es una cosa que es complicado hablar aquí porque deberíais de colocároslo vosotros en vuestros oídos, con lo cual es una opinión más bien personal. Me da la sensación que los Redmi AirDots ofrecen una calidad de sonido ligeramente superior a los Xiaomi AirDots, por lo menos es la sensación que me da. Bien es verdad que en este caso los graves son brutales en ambos auriculares, pero como digo, los Redmi AirDots me parece que van un pasito por delante en lo que a calidad de audio se refiere. Al igual que ocurre con los Xiaomi AirDots, estos Redmi AirDots incorporan 3 tamaños de gomas distintos que nos permiten elegir la que mejor se acomoda a nuestro oído, de forma que una vez colocados hagan ventosa, se queden bien fijos y poder conseguir así aislar el ruido exterior para disfrutar de nuestra música y podcast favoritos sin ningún tipo de distracción. Ya por último, comentar que el mano libre funciona sin problema gracias al micrófono que incorporan ambos auriculares. Yo lo he probado y he de decir que la llamada es nítida, oigo perfectamente a la persona a la que llamo y la persona a la que llamo también me oye perfectamente a mí. Además, puedo escuchar por ambos auriculares a la vez, cosa que en muchos de este tipo no ocurre. En muchos de este tipo, cuando usamos la función manos libres, solamente podemos escuchar uno de los auriculares. En este caso, llevándolos los dos puestos, los podemos escuchar sin ningún tipo de problema. El hecho de que estén tan aislados del exterior me sigue sin gustar cuando estamos usándolos como manos libres, y más si llevamos los dos puestos, porque el no poderme oír a mí cuando estoy hablando con la otra persona es una sensación un poco extraña. Bueno, ya por último, la pregunta del millón. ¿Cuál recomienda? ¿Los Redmi AirDots o los Xiaomi AirDots? Si no tienes ninguno, ve directamente a por los Redmi AirDots, porque los Xiaomi AirDots a día de hoy están por casi el doble, unos 40 euros, mientras que los Redmi AirDots los tienes por 20, y prácticamente es que la calidad es la misma, y como digo, si cabe, más fácil el tema del control por botón en lugar de táctil. Bueno, y por supuesto, para tener unos segundos auriculares de tus auriculares principales, ni que decir tiene que este precio es para no pensárselo. Pues nada más, hasta aquí mi comparativa entre los Redmi AirDots y los Xiaomi AirDots. Un me gusta me ayuda muchísimo, ya sabes, a seguir creciendo en el canal. Una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra. Mucha más información en mi web, masqueteclas.com, y no os vayáis. No os vayáis porque aunque sea verano, ya mismo volvemos aquí al canal con otra chuche muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.